Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este episodio más donde tratamos temas sobre cosmética, sobre todo emprendimiento dentro del área de la cosmética natural. Mi nombre es Laura Escobedo y soy propietaria del emprendimiento DIY Nature, y en esta vez tenemos una charla muy interesante y vamos a tener este invitado de lujo el día de hoy y vamos a tratar temas muy importantes sobre emprendimiento. En específico vamos a hablar un poco más sobre Hacienda, sobre el SAT, sobre cómo ponernos en sintonía, y es por eso que hemos titulado a esta plática Frecuencia SAT. Entonces tenemos como invitado el día de hoy, y me permito presentar al licenciado y contador público Ever Joel Marín Cárdenas. El licenciado tiene la licenciatura en Contabilidad, en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey. También tiene la licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Regional del Norte, la Universidad URN, con experiencia como auxiliar administrativo, asesor financiero, auxiliar contable, y actualmente labora en Servicios Administrativos SGE y también trabaja para la firma de consultores Law Firm. El licenciado Joel además es catedrático a nivel universitario y nos viene a compartir su experiencia sobre temas que creo que son muy importantes que podemos tratar. Entonces, licenciado Joel, bienvenido a DIY Nature. Vamos a estar trabajando y agregando gente que se vaya añadiendo a esta charla, y los micrófonos son todos suyos. Adelante. Muchas gracias, maestra. Bien, pues ya me presentó la licenciada, pues qué más puedo decir, ¿verdad? Creo que me llenó de halagos. Pues en esta tarde vamos a ver los siguientes temas. Primeramente, ¿qué es lo que debes de saber como emprendedor para realizar la inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, o como todos lo conocemos, el RFC? Dentro de los temas que vamos a ver va a ser cómo realizar la inscripción ante el RFC, los regímenes fiscales de las personas físicas, la importancia de la contabilidad en un emprendimiento, así como también cómo cumplir en el pago de los impuestos. Y por último, para reiterar nuevamente los 4 aspectos fiscales que debes de conocer antes de comenzar a emprender. ¿Ok? Yo creo que vamos a apartar para el final todas las dudas y preguntas que tengamos. De igual manera, si algo no se entiende dentro de lo que estamos hablando, sin ningún problema pueden decirme y lo podemos ir abordando poco a poco. Lo que debes hacer primeramente como emprendedor. Ok, el primer paso para que empieces en este mundo del emprendimiento es darte de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, pero ¿y cómo se realizan este tipo de cosas? Bueno, esto es muy sencillo. Cuando cumples la mayoría de edad, es decir, los 18 años de edad, y tienes una actividad económica, ya sea como empleado de una empresa, o si quieres emprender algún negocio, es necesario que te des de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Esto cómo se hace? Bueno, lo puedes hacer en línea o lo puedes hacer de manera presencial. En línea únicamente te va a permitir hacer tu preregistro, y en las instalaciones de la administración desconcentrada del Servicio al Contribuyente, ahí vas a poder ya llevar todos los documentos que te pide la autoridad para verificarlos, cotejarlos y entonces emitir tu RFC, en el cual va a determinar si no hay un homónimo o ver si alguien más no tiene este tipo de RFC que esté de acuerdo con el tuyo, ¿sí? Ok, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, primeramente tienes que llevar tu CURP. Si hiciste tu preinscripción en línea, entonces te van a pedir que lleves el acuse de esa preinscripción, un comprobante de domicilio en original, así como una identificación oficial vigente. La identificación oficial vigente debe ser cualquiera, INE, pasaporte y todo ese tipo de identificaciones. Ahora bien, ¿qué pasa si eres extranjero? Ok, también lo puedes hacer, simplemente debes de presentar tu carta de naturalización. Entonces, básicamente esos son los requisitos. Es muy sencillo, nada más hay que presentar estos documentos en original. ¿Por qué? Porque estos los van a verificar para poder darte de alta. Pero bueno,
¿para qué me inscribo en el RFC? Es sencillo. Para generar un negocio formal, cumplir con las obligaciones fiscales que nos marca la ley, así como también para dar credibilidad y confianza de lo que estás haciendo. Es decir, si estás emprendiendo un negocio, que tus clientes vean que tú estás cumpliendo con todas las obligaciones. ¿Se puede emprender un negocio y aún todavía recibir un salario? Sí, esto sí se puede hacer. Muchas personas lo hacemos. Tenemos nuestro propio negocio y todavía recibimos un salario. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo puedes hacer siempre y cuando tú en tus actividades económicas tengas registrado, primero, que eres un asalariado o recibes ingresos asimilados a salarios, y que también estés dado de alta como una actividad empresarial profesional, y con esto vas a poder recibir ambos ingresos a la par. Entonces, hay que conocer que cuando estamos iniciando un negocio, esto sucede muy frecuentemente. No sabemos qué tipo de régimen fiscal es el adecuado para nosotros, pues existen distintos tipos. Aunque digamos, no, pues me inscribo en el RFC y es fácil nada más. O sea, no, eso también conlleva una serie de pasos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la actividad económica que tú realices, va a ser la inscripción que hagas, o va a ser la actividad que des de alta. Aparte, con esto se define cómo vas a pagar los impuestos, qué es lo que te va a decir la autoridad fiscal que tienes obligación. Dependiendo del régimen en el que nos encontremos dado de alta, son las obligaciones con las que vamos a cumplir. Antes de empezar o de ver los regímenes fiscales de las personas físicas, hay que definir únicamente y ver la diferencia entre una persona física y una persona moral. Persona física es aquel individuo que va a realizar una actividad económica. Este individuo tiene derechos y obligaciones. ¿Ok? La persona moral es el conjunto de personas físicas o de individuos que se unen para lograr un fin común o para realizar un colectivo. Esto lo pueden hacer mediante las reglas que marca la ley, ¿sí? Podemos crear una empresa poniéndole una denominación social, la cual la ley nos va a otorgar la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones a ese ente que nosotros creamos. Entonces, ya hemos hecho la diferencia entre una persona física y una persona moral. La persona física somos todos nosotros, todos los individuos, y las personas morales son los entes que crean un conjunto de personas físicas o individuos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a los diferentes regímenes fiscales que existen para las personas físicas. En este tipo de regímenes vamos a ver cada uno de ellos, y ahí entonces vamos a ver cuál puede ser apropiado para cada uno de nosotros, dependiendo, como bien se los mencioné, de la actividad que nosotros tengamos, es como vamos a darnos de alta. Primeramente, aquí mencioné, tengo registrado el régimen simplificado de confianza o RECICO. Este es muy reciente, empezó a partir del año 2021, si mal no recuerdo, y se empezaron a hacer todos los cambios. En este tipo de régimen fiscal, ¿qué dice la autoridad? Bueno, este tipo de régimen fiscal es para todas aquellas personas que son pequeños contribuyentes, que sus ingresos anuales no rebasan los 3.5 millones anuales.
Aparentemente, este régimen simplificado de confianza, ¿qué es lo que nos dice? Que vamos a tener muchos beneficios. Dentro de esos beneficios, mencionaba que ya no era necesario contratar a un contador, mencionaba que las retenciones iban a ser menores, también mencionaba a la autoridad que con este tipo de régimen fiscal, la contribución del contribuyente iba a ser mínima, que abarca desde el 1.5 hasta el 2.5% de ISR mensual, es decir, del impuesto sobre la renta. Sin embargo, a la autoridad fiscal se le olvidó que sí hace falta un contador para este tipo de régimen fiscal. ¿Por qué? Porque de todas maneras se tienen que calcular los impuestos. Aun y cuando nosotros sepamos que va entre el 1.5 y el 2.5% de los ingresos que yo tenga, también es cierto que tengo que calcular los impuestos conforme a lo que me marca la ley. ¿Por qué? Porque incluso si dentro del periodo que yo tengo de un año, para no rebasar los 3.5 millones de ingresos, y si por alguna razón yo me llego a pasar, en automático la autoridad me va a cambiar de régimen fiscal. Entonces, esto me haría una complicación. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal me dice en la ley, ok, como cambiaste de régimen fiscal, ahora vas a pagarme impuestos con el régimen al cual te acabo de cambiar, pero tomando en cuenta todos los ingresos que ya has tenido durante todo este tiempo. Es decir, si, por ejemplo, del 1 de enero al 1 de octubre del año, rebasaste los 3.5 millones, en la siguiente declaración, que va a ser en el mes de noviembre, ¿qué sucede? La ley te va a decir, vas a pagarme ahora conforme al nuevo régimen fiscal que te acabo de asignar porque rebasaste el umbral que tenías, ¿sí? No obstante, la ley o la misma autoridad te va a decir, pero ¿sabes qué pasó? Que como ya cambiaste de régimen fiscal, en todos los meses anteriores que me estuviste pagando conforme al régimen simplificado de confianza, tienes que modificarlos y adecuarlos al nuevo régimen que te estoy otorgando, ¿sí? Entonces, viene ahí una complicación, pero es parte de verificar y de cuidar dentro de nuestras finanzas o de lo que estamos haciendo dentro de nuestro emprendimiento, ¿ok? Luego viene otro de los regímenes que es el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Aquí hay una ventaja y una desventaja en este tipo de régimen. El régimen de sueldos y salarios es únicamente para las personas que son empleadas, que cuentan con las prestaciones de ley y que el patrón les está haciendo un recibo de nómina. A diferencia de los ingresos asimilados a salarios, es muy similar, sin embargo, aquí cambia un poquito. ¿Por qué? Porque aquí la ley únicamente te dice, esta persona resulta que no quiere darse de alta como una actividad empresarial o profesional, y está bien, no hay ningún problema, pero tu patrón no vas a tener una relación subordinada con esta persona. Lo que vas a hacer con esta persona es que esta persona sí te va a poder ayudar, sí va a ser parte de tu empresa, no le vas a dar las prestaciones que por ley se merece, pero le vas a pagar. Lo único que tú vas a hacer es retenerle el ISR que corresponde y tú me lo vas a enterar a mí. La persona con ingresos asimilados a salarios se exime de presentar declaraciones
y únicamente lo va a hacer hasta la declaración anual. En su declaración anual es donde va a avisar al SAT de todos sus ingresos que tuvo durante un año y que todos fueron por asimilados a salarios, y que la cantidad que le tocaba pagar de ISR ya la pagó una persona que la contrató. Entonces, este es un régimen fiscal muy cómodo para ambas partes, tanto como para un patrón como para una persona que no quiere tener una obligación de relación laboral como tal. Aparte, que también le ayuda a que no tenga ningún tipo de relación con el SAT en cuestión de estar enterándole más mes a mes los ingresos que percibe. Ahora pasamos al régimen de actividades empresariales y profesionales. Este es un régimen fiscal en el cual pueden tributar todas las personas o los empresarios, emprendedores que tengan un ingreso anual arriba de los 3.5 millones. Esto por la parte de las actividades empresariales. Pero también aquí entran todas aquellas personas físicas que tienen una profesión y que cobran por el servicio que dan. Esto se nos da a las personas que necesitamos forzosamente de un título y una cédula profesional para poder ejercer, ¿sí? Es aquí donde encuadramos todo este tipo de personas en este régimen fiscal. Aquí tenemos una ventaja y una desventaja de que aquí los impuestos los vamos a pagar conforme a los gastos, a la utilidad que tengamos, conforme a la utilidad que tengamos. Es decir, si yo tuve un ingreso de 10,000 pesos y un gasto de 8,000, yo voy a pagar únicamente por la utilidad que hay entre estas dos cifras. Es decir, por los 2,000 pesos yo voy a pagar ISR e IVA. Pero aquí también tenemos otra ventaja, que si nosotros estamos prestando este servicio a una persona moral, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice, tú vas a trasladar el 16% de IVA, pero te van a retener el 10% de ISR y el 10.66% del IVA. Aquí tienes una ventaja, ¿por qué? Porque este IVA y este ISR que te retienen, tú lo acreditas en tu declaración mensual. Aquí es donde tú tienes una ventaja, ¿por qué? Porque incluso a veces en vez de pagarle a la autoridad te devuelve a ti, porque en vez de que sea mayor la cantidad que tú pagas, ya te retuvieron, ya también trasladaste y te trasladaron IVA. Entonces esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque ya no pagas, ¿sí? Aquí viene otro, es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen fiscal estuvo vigente desde hace como 10 años. Cambió y se le otorgó a todos aquellos pequeños contribuyentes, emprendedores que tenían una tiendita de abarrotes, que tenían una barbería, personas que tenían una estética, personas que tenían un puesto de comida, que eran pequeños. ¿Y qué decía la autoridad aquí? Bueno, es que en este régimen van a tributar todas esas personas que tengan un ingreso no mayor a 300,000 pesos anuales. Entonces, la autoridad le mencionaba, tienes aquí un gran beneficio. ¿Por qué? Porque durante el primer año tú te vas a dar de alta y te voy a disminuir el 100% del ISR. Al año siguiente te voy a reducir
el 90%, y así posteriormente hasta los 10 años. Después de los 10 años ya vas a empezar a pagarme completo. Este era un régimen fiscal muy cómodo para muchas personas. Sin embargo, a partir del 2020 empezaron a hacer los cambios y nos ofrecieron el régimen simplificado de confianza, que aparentemente era mucho mejor que el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, pues es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí pagas entre el 1.5 en el régimen simplificado de confianza, pagas entre el 1.5 y el 2.5 del total de tus ingresos. También es cierto que en este régimen simplificado de confianza no existe una deducción como tal, y en el régimen de incorporación fiscal sí. Entonces, esta es una de las diferencias que existe entre uno y otro de los regímenes fiscales que eran para los pequeños contribuyentes. Ok, posterior a ello sigue el régimen de enajenación de bienes. Este realmente nada más es para personas que se dedican únicamente a enajenar bienes, o sea, es a venderlos y ahí pagas conforme a la tarifa que te marca esa. Es muy simple, realmente hay muy pocas personas que lo utilizan, no les conviene mucho. Por lo regular, siempre que hacen este tipo que se inscriben en este tipo de régimen, lo que hacen es mejor quitarse de ahí e irse al régimen de actividades empresariales y profesionales. Ahora, existe otro régimen que a mí en lo particular se me hace muy importante, es el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Este se da mucho para todos aquellos que están inscritos como Uber, Didi, renta de habitaciones o de casas en la plataforma Airbnb. Este es muy similar al régimen simplificado de confianza. Lo que pasa en este régimen es de que es básicamente lo mismo, nada más le cambian en realidad la parte de plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque estás dando un servicio por medio de una plataforma. A veces la misma plataforma te retiene ISR e IVA. Entonces, es un poco de diferencia de lo que existe entre el régimen simplificado de confianza y el régimen a través de plataformas tecnológicas. Básicamente, como se los mencioné, únicamente para aquellas personas que utilizan estas plataformas de Uber, Didi, Driver, Airbnb, todo ese tipo de plataformas que dan o prestan un servicio. Para eso es este régimen de plataformas tecnológicas. El régimen de arrendamiento, pues yo creo que ese también lo podemos conocer. Es de la misma manera, aplica únicamente para las personas que arrendan algún tipo de bien, ya sea mueble o inmueble. Está sujeto a dar este tipo de cumplir con esta obligación. Y aquí también es muy sencillo, presentas tu declaración. Aquí tienes una ventaja porque aquí lo puedes presentar hasta, si mal no recuerdo, creo que son hasta bimestral. Entonces esa es una ventaja. Ok, ¿dudas en cuanto a estos regímenes fiscales que hemos comentado? ¿No? Ok, vamos a continuar. Seguimos con el régimen por intereses. Esto, pues igual cuando tenemos una actividad en la cual nosotros estamos recibiendo ingresos únicamente por intereses, ya sea porque estamos invirtiendo y nos están dando un tipo de interés, es cuando nos dan este tipo de régimen fiscal. En el de obtención de premios es básicamente por lo mismo, cuando
o para cuando son premios y apuestas y todo, y en ese caso, ¿verdad? El de dividendos es únicamente cuando somos parte de una sociedad, cuando estamos dentro de una persona moral. Como bien se los mencioné hace rato, la persona moral es aquella que está creada por personas físicas. Entonces, cuando esta persona moral tiene ganancias, le reparte a cada uno de sus socios. Ahí es donde tributan los de obtención de ingresos por dividendos. Y están los demás ingresos, que esa básicamente nunca, hay muy pocos quienes las usan porque realmente no es muy factible, no tienen tanta obligación ellos. Entonces, con esto pues cerramos todos los regímenes fiscales en los cuales podemos tributar como personas físicas. Bien, ahorita les mencioné las personas físicas y las personas morales. No voy a ahondar mucho en el tema de las personas morales porque no es el caso que nos ocupa. Sin embargo, nada más vamos a ver esta diferencia, ¿verdad? La persona física es el individuo miembro de una comunidad con derechos y obligaciones determinados por un ordenamiento jurídico, mientras que la persona moral se identifica a través de una denominación o razón social. A esta, la ley le otorga la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones, ¿sí? El hecho de que la persona moral no pueda tocarse como tal, no quiere decir que no exista. Existe, por lo tanto, la ley la reconoce y es sujeta de derechos y de obligaciones. Así como la autoridad le da ciertos derechos, también la empresa está obligada a cumplir con todas sus obligaciones fiscales, ¿verdad? En este caso. Ok. Este tema yo creo que es bastante importante para todos. ¿Con qué obligaciones fiscales debo cumplir cuando soy un emprendedor? Bueno, primeramente es mantenerte activo en el RFC. Posterior a ello es expedir comprobantes fiscales digitales por internet o, como lo conocemos comúnmente, facturas electrónicas. Efectuar nuestros pagos provisionales o definitivos. Esto es cuando presentamos nuestras declaraciones fiscales. Presentar las declaraciones informativas con operaciones con terceros, que normalmente la conocemos como DIOT, ¿sí? En esta declaración informativa, nosotros le vamos a estar diciendo a la autoridad: oye, autoridad, fíjate que yo tuve una relación con tal persona, ¿sí? Y no amorosa, no se crean que es una relación amorosa. No, estamos hablando acerca de la relación, por ejemplo, de que yo le compré al Patito SADCB este tipo de mercancía. Por lo tanto, yo le pagué IVA a esta persona moral, al Patito SADCB, yo le pagué IVA. Ah, pero fíjate que yo también le vendí a Juan Pérez y Juan Pérez también me pagó IVA a mí. Pues para eso es que se presenta este tipo de declaración informativa. Eso se llama ¿sí? Declaración informativa de operaciones con terceros. ¿Por qué? Porque yo le voy a informar al SAT cuál es la relación que yo tuve durante ese mes con un tercero, si yo compré y pagué IVA o si a mí me compraron y me pagaron IVA. ¿Ok? También, como mencioné, es efectuar nuestros pagos. Esto lo puedes hacer de forma electrónica mediante tu aplicación bancaria con el referenciado que te da el SAT. Lo puedes hacer también en los bancos. Entonces,
En cuestión de pagar y cumplir con la autoridad, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tenemos varios canales u opciones para poder efectuar nuestros pagos y estar al corriente. Okay. Aquí ya vamos a entrar un poquito más en relación a la contabilidad para los emprendedores. La importancia de la contabilidad para emprender. Como emprendedor y responsable de nuestro negocio, siempre es bien importante tener en cuenta que la contabilidad va a ser una parte fundamental dentro de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tomar y vamos a determinar si nuestro negocio es rentable o no lo es. Aquí nos hacen la pregunta, pero ¿y qué es la contabilidad? Bueno, para fines prácticos vamos a definirla como la fotografía de tu negocio. ¿Por qué? Porque a través de ella vamos a ver un panorama amplio de cómo se encuentra nuestra situación financiera, nuestra situación legal y cómo me encuentro yo ante la autoridad respecto a mi negocio. ¿Ok? Con esto, nosotros vamos a tener una visión para ver si nuestra empresa está siendo rentable, si no es rentable, si tengo la solvencia, voy a ver quién me debe, quién no me debe, a quién le debo. Y en su caso, ¿por qué no? Vender mi empresa con los bancos para poder adquirir un crédito. Decirles, ¿sabes qué? Tengo esto, así están mis finanzas y así está mi negocio. Por lo tanto, te solicito porque tengo esto con lo que me respaldo para poder cumplir con mis obligaciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante la contabilidad dentro de nuestro negocio de emprendimiento? Bueno, porque como mencioné, nos permite saber cómo está nuestro negocio. Vamos a tener la información necesaria para presentarla a la autoridad fiscal y, como mencioné antes, para poder vender nuestro negocio o nuestra empresa. Cuando me refiero a vender, no me estoy refiriendo a poner a la venta el negocio como tal, sino buscar una fuente de financiamiento. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero cuando hablo acerca de vender nuestra empresa. Para tener este tipo de conocimiento acerca de nuestra contabilidad, de nuestras finanzas, de ver cómo está nuestro negocio, aquí les pido que se apoyen de expertos, de las personas que conocen de la materia. ¿Por qué? Porque estas nos van a orientar y nos van a decir cuál es el camino correcto para que nuestro negocio sea rentable, para que podamos hacer crecer nuestro negocio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis fiscal y financiero en el cual vamos a ver, mira, tú iniciaste tu negocio con esto, tu flujo de efectivo está así, tus cuentas bancarias están así, tus clientes están así. Por ejemplo, si estamos comercializando un producto, este producto es el que mejor se vende, este es el que no te debe faltar, el que siempre debes de tener en almacén y tenerlo registrado en tu inventario. ¿Por qué? Porque este es nuestro producto estrella, vamos a llamarlo. Entonces, el asesor fiscal y financiero te va a ir diciendo cómo puedes llevarlo, cómo vas a ir mejorando tu negocio a fin de que puedas
crecer, a fin de que despegue tu negocio, ¿sí? También no solo va a hacer eso, sino te va a ayudar a mantener tus finanzas sanas. Decirte, oye, espérate, te estás endeudando de más, no vamos a tener la solvencia. En vez de tener ganancia, vas a tener una pérdida. Va a ir haciendo un análisis financiero. No obstante lo anterior, también te va a decir, fíjate que tenemos en regla todo. La autoridad fiscal puede revisarnos en cualquier momento y aquí tenemos todo en regla. Estamos presentando todas nuestras declaraciones, estamos cumpliendo con la obligación, estamos cumpliendo con el pago, con todo lo que se nos ha estado determinando por la autoridad. Con todo esto hemos estado cumpliendo. Ahora, cumplir con el pago de impuestos. ¿Cómo se va a determinar el pago de impuestos? Bueno, conforme a lo que dice el artículo 106 de la ley. Dice, los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Actualmente se hace en línea. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes que corresponde el pago. Las deducciones autorizadas en esta sección corresponden al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 constitucional, y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en los ejercicios de años anteriores que no se hubieran disminuido. Esa es la forma en cómo vamos a estar determinando nuestros pagos. Como bien les mencioné antes, son pagos parciales que se hacen mes a mes. Como bien lo menciona aquí este artículo, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, ¿sí? Pero, ¿cuáles son estos impuestos a los que se refiere y los que puede pagar una persona emprendedora en México o un pequeño contribuyente? Bueno, son aquellos impuestos que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que aquí voy a pararme tantito. Saben que normalmente muchas personas confunden este impuesto y lo toman como un ingreso. Sin embargo, esto no es un ingreso. Tú lo estás cobrando, sí, lo cobras, pero no es un ingreso tuyo. Ese dinero no te pertenece a ti, es de la autoridad fiscal. ¿Por qué cobras el IVA? Bueno, porque al momento en que tú también haces un gasto, tú también pagas IVA. Y esa es la cantidad que va a seguir disminuyendo del que te pagan. Es decir, a lo mejor en un mes yo pagué 5,000 pesos de IVA, pero a mí me pagaron 4,500 pesos de IVA. Entonces yo le debo a la autoridad 500 pesos de IVA del que yo cobré. Eso es lo que yo le voy a enterar a la autoridad. ¿Por qué? Porque ese impuesto no es mío. Ahora, el impuesto sobre la renta o ISR, todos lo conocemos, a todos nos los descuentan cuando somos empleados o todos los pagamos cuando somos emprendedores. Este impuesto es igual que el anterior, a diferencia que este es un impuesto que lo pagamos de los ingresos que tenemos. Este ingreso, cuando eres empleado, el patrón está obligado a declarárselo, a enterárselo a la autoridad fiscal. Y en el caso de personas emprendedoras o que tenemos alguna actividad empresarial o profesional, nosotros estamos obligados
a enterárselo a la autoridad fiscal. ¿Este impuesto es recuperable? Sí, sí es recuperable en la declaración anual. ¿Por qué? Porque puede ser que haya pagado más ISR durante todo el año, y entonces la autoridad fiscal dice, oye, ¿sabes que me pagaste de más? Te voy a devolver tal cantidad. Es ahí cuando nos devuelven en la declaración anual cierta cantidad. Yo creo que a la mayoría nos ha sucedido. El impuesto especial sobre producción y servicios, o también llamado IEPS, este únicamente se paga cuando compras o vendes algún tipo de alimento con cierta cantidad y densidad calórica. Es decir, este únicamente grava en los refrescos, en los chocolates, en los dulces, pero también grava en el tabaco. Es uno de los impuestos más caros, al igual que el IVA, no nos pertenece a nosotros, es de la autoridad. Cuando yo compro, yo pago IEPS. Cuando yo vendo, a mí me pagan IEPS. ¿Sí? Entonces, este tipo de ingreso, de impuesto, lo voy a pagar conforme a lo que yo haya vendido y haya cobrado. La diferencia que hay entre esos dos es la cantidad que yo le voy a pagar a la autoridad fiscal. Ahora, ¿por qué es importante cumplir con la autoridad fiscal? Es bien importante cumplir con la autoridad. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca nos va a perdonar nada. El gobierno siempre nos va a estar diciendo, oye, tienes que pagarme. ¿Estás haciendo alguna actividad? ¿Estás ganando dinero? Ok, tienes que pagarme tus impuestos. Si no lo haces, bueno, vienen sanciones. Y estas sanciones son multas, son recargos, son actualizaciones, y la autoridad, entre más te tardes en pagar, más te va a cobrar. Ahora, ¿qué nos dice la siguiente pregunta? ¿Qué obtienes al ser un contribuyente responsable? Como bien se los mencioné, evitas sanciones y multas, construyes una buena reputación y accedes a beneficios fiscales, como por ejemplo los que están en la región fronteriza, quienes tienen el beneficio fiscal del IVA al 8%. Entonces, este es un beneficio fiscal que nos da la autoridad. Ya estamos en nuestra etapa final, en la cual vamos a reiterar los 4 aspectos más importantes que debemos de conocer antes de comenzar nuestro emprendimiento. El primer paso es cumplir con registrarte en el RFC, que ya vimos al inicio cómo se hace. El segundo es buscar orientación fiscal de un profesional que te ayude a decirte y te ayude a decidir cuál es el régimen fiscal más idóneo en el cual debes tributar, así como también decirte cuáles son los pasos que debes de seguir para poder tener una buena idea de negocio, que te diga, puedes llevarlo por este lado, de esta forma tu negocio irá creciendo poco a poco, va a ir así, pero tienes estas ventajas. Que te haga un análisis de todo lo positivo y lo negativo que pueda haber para que despegue tu negocio. El tercer aspecto es identificar las obligaciones fiscales de tu régimen, ¿sí? Como se los mencioné, cada régimen fiscal tiene una obligación distinta. Si bien es cierto,
Entonces tenemos que pagarle a la autoridad ciertas cantidades. También es cierto que cada uno tiene un requisito en específico. Por último, en el número 4, apoyarse en la tecnología para llevar el control de la contabilidad. Pues en esta era digital, la tecnología ha venido a convertirse en un aliado completo de los emprendedores para poder desarrollar su negocio. Y no nada más lo digo en el tema de la contabilidad, sino también en el tema de marketing, el tema de marca, marca registrada y todo ese tipo de temas. Entonces, hay mucha ventaja en apoyarnos a la tecnología que tenemos hoy en día en nuestro alcance. Yo creo que eso es lo mejor. Y de mi parte eso sería todo. Adelante, que el éxito los espera. Yo sí tengo una pregunta de manera personal. Sí, dígame. Y es, ¿cuál es el mejor régimen, por ejemplo, para las personas que van comenzando dentro de cosmética, que nunca han tributado de otra forma, que son gente que va egresando, por ejemplo, de las universidades, que son emprendedores, que tienen nuevos proyectos? ¿Cuál crees que es el más conveniente o qué le recomendarías a ellos? Bien, en este caso hay que tomar en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es ver qué tipo de producto es el que comercializan, el costo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde vamos a definir cuál es el tipo de régimen que pudiera ser el idóneo, así como también ver cuál sería el margen de ganancia. ¿Por qué? Porque con eso vamos a definir si te conviene irte por el régimen simplificado de confianza, que actualmente es uno de los más benéficos, dado de que pagas muy poquito de impuestos. Sin embargo, en cuestión de ISR no tienes ningún tipo de deducción. Tú me vas a pagar por el total de los ingresos que hayas tenido, ¿Tuviste gastos o no tuviste gastos? Eso no me importa, dice la autoridad. A mí págame la cantidad que me corresponde del total de los ingresos que tuviste. Es decir, tuviste 10,000 pesos. Bueno, págame el 2.5 de esos 10,000 pesos. No me importa si tuviste 8,000 pesos de gasto. No me interesa. A mí págame la cantidad que yo te estoy diciendo por ese ingreso que tú tuviste. A diferencia de otros regímenes fiscales, que esos te permiten hacer deducciones y únicamente pagar por la cantidad que hayas tenido de utilidad. Ok, perfectísimo. Bueno, a ver, entonces, chicos, les agradezco muchísimo. El licenciado va a estar en contacto con ustedes y también les recomiendo que visiten el grupo, porque dentro de nuestros talleres se va a quedar grabada esta sesión, que ha sido sumamente enriquecedora. De parte del equipo de Grey Nature, mi nombre es Laura Escobedo, química del área cosmética. Les agradezco mucho su presencia. Licenciado Ever, un gusto tenerlo por aquí.